¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos ya prácticamente promediando este último mes del año 2025, en este martes 16 de diciembre, en un año que obviamente nos ha traído y nos ha dejado una cantidad de cosas. Entre las cosas que nos ha dejado unas cuantas preocupaciones, muchos signos de pregunta, muchas preguntas sin respuesta. En fin, una cantidad de aspectos. Y también estará el renglón del aspecto positivo, que seguramente parte del año podrá tenerlo, pero nos ocupamos y nos preocupamos por lo primero, ¿no? Por aquello que nos preocupa, por aquello que hay que, uno entiende, corregir, modificar, cambiar, mejorar. Este año la marcha del Gobierno Nacional ha tenido muchos puntos de inflexión, ha tenido muchos puntos seguramente de gran preocupación a nivel gubernamental, y ha tenido muchos momentos que seguramente le han sido clave al gobierno. Derivando en cuestiones favorables y claves derivando por allí en cuestiones que no le fueron positivas. Pero este último momento del año seguramente es otro momento clave para el Gobierno Nacional, una semana realmente clave para el Gobierno Nacional, porque en el Congreso de la Nación precisamente mañana tratarían el presupuesto del año próximo, del año 2026. Y no solamente eso, yo ya empecé a hablar de esta cuestión hace algunas semanas atrás, y particularmente la semana anterior, está la discusión ya cada vez más caliente del tema de la reforma laboral, que va a cambiar seguramente la vida del trabajo, no por 15 días, ni por un mes, ni por un rato, sino por mucho tiempo, por muchos años, vaya a saber usted por cuántos. A partir de todo lo que se comenta, se dice y se habla de que puede llegar a pasar en el marco de una próxima reforma laboral. Una reforma laboral que obviamente es absoluta prioridad para el gobierno, prioridad para aquellos más poderosos que manejan los destinos económicos, sociales, empresarios de la República Argentina. Están proponiendo, por ejemplo, entre algunas otras cosas, 4 años para blanquear trabajadores. De eso se habla en algún renglón del borrador de esta reforma laboral. El gobierno está metiendo presión de todo tipo, y vieron que la palabra presión se escribe con S. Bueno, a lo mejor se escriba con S de pesos, ¿no? Porque hay mucha presión, no sé si me alcanzo a hacer entender, por parte del Gobierno Nacional para que salga finalmente como el gobierno quiere esta reforma laboral. Según Sturzenegger, este particularísimo funcionario que tiene el Gobierno Nacional, la ley es una sola para todos. Y uno pensaba, creía, imaginaba que, como todas las otras leyes que se sancionan en nuestro país, son a partir del momento de la sanción hacia adelante. Bueno, aparentemente el gobierno tiene la intención de que sea hacia adelante y hacia atrás también. O sea que va a modificar las condiciones del trabajo de aquellos futuros trabajadores y de aquellos trabajadores que ya lo vienen siendo, que ya vienen siendo trabajadores de un tiempo a esta parte. La ley es una sola para todos, dice Sturzenegger. Una ley que obviamente también depende cómo salga y de acuerdo a la redacción que tenga, podrá llegar a terminar siendo algún tipo de pesadilla. Bueno, no nos adelantemos, pero es una de las probabilidades bastante posibles, ¿no? Como yo les decía recién, una ley que sería, a partir de su sanción, retroactiva a todos los empleos, a todos los empleos. Entonces uno se pregunta en ese marco si
con esta reforma laboral en ciernes, que dicen saldría en muy poco tiempo, si van a venir más empleos o más despidos. Es una pregunta que seguramente el tiempo nos la va a develar. Otra cosa que nos podríamos llegar a preguntar es que, por ejemplo, si el trabajador va a tener sueldo como hasta ahora o va a tener simplemente algún tipo de billetera virtual, cosa muy moderna y muy común, fundamentalmente en el último tiempo, ¿no? Lo cierto es que otro de los renglones que plantea esta reforma habla de, por ejemplo, disminuir los aportes a las obras sociales, muchas de ellas que ya están por demás de castigadas y que, a pesar de esa situación en muchos casos paupérrima, ahora se le vendría este panorama, ¿no?, de tener menos ingresos por disminución de aportes a las obras sociales. Y también en otro renglón de esta reforma está la mira orientada, puesta en las indemnizaciones. En las indemnizaciones, nada más y nada menos que es un tema obviamente capital, fundamental a la hora de un despido, cuando un despido se produce, cuando un despido por alguna razón se concreta. Se habla mucho, por ejemplo, del banco de horas, del banco de horas en lugar de las horas extras. Siempre la hora extra fue algo, si se quiere, atractivo para el trabajador, para poder juntar algún peso más a la hora de llevar el dinero a su casa. Y ahora aparentemente se habla de horas extras en lugar de banco de horas, en lugar de horas extras, como yo les estaba diciendo recién. En fin, todo esto hace pensar de que estamos frente a un momento absolutamente determinante para la CGT, para la Confederación General del Trabajo, que aparentemente va a presentar algún tipo de oposición, de lucha ante todo este panorama. Veremos de qué manera, veremos cómo. Hay una movilización prevista precisamente para las próximas horas en la capital federal. Mientras pasa todo eso y mientras vemos la suerte que pueda llegar a tener esa lucha sindical en el marco de lo concreto, mientras pasa todo eso, dicen que el presidente Milei ya tendría los votos en el Senado de la Nación para llevar adelante la reforma laboral que pretende, ¿no? Y que, como en muchos otros momentos de su gobierno, va a ir a todo o nada en los días hábiles que quedan de este año, que no son muchos, y que cada hora que pasa son un poco menos, ¿no? Puede llegar a ser, yo creo, un cambio absoluto, total, en la vida laboral de todos los trabajadores de la República Argentina. Pero claro, aparte de este tema, muchos están por allí en otra cosa, en otro tema, mientras muchos están entretenidos con tantas otras cosas que también suceden y pasan en nuestro país, mientras ocurren una cantidad de situaciones que entretienen por allí a través de los medios de comunicación, algunos, a una cantidad importante de los ciudadanos argentinos. Lo que avanza es realmente la recesión. Lo que avanza es la recesión. No sé si ha avanzado en nuestro país tanto la libertad como la recesión, como lo que ha avanzado la recesión en nuestro país en el último tiempo, ¿no? Y esto no es una opinión, esto está dicho en base a datos concretos de la realidad, como le gusta escuchar a un compañero nuestro acá del programa, que nos muestran, nos dicen que Milei, por ejemplo, en el marco de su gobierno ya hizo cerrar más de 20.000 empresas. Y no es una opinión, es un dato absolutamente real, contundente. 20.000 empresas, que ya se llevan perdidos más de 200.000 puestos de trabajo. Otro dato que tampoco es una opinión.
Y en ese marco y en el mientras tanto de todo esto tenemos, por ejemplo, del mes pasado, del mes de noviembre del 2025, una inflación del 2,5%. Como yo les vengo diciendo desde hace mucho tiempo, una inflación que ha disminuido, pero que no ha desaparecido. Y todos los meses está marcando algún tipo de inflación. Entonces, obviamente, ¿no? Esos aumentos, los aumentos registrados de todas las cosas, de las cosas más comunes, más cotidianas, de aquellos que vamos a buscar todos los días para la subsistencia diaria, vemos que por allí han aumentado mucho más que ese 2,5%, punto más, punto menos, que el gobierno informa todos los meses en materia de inflación, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Valores de inflación que más allá de que sean menores que los que teníamos tiempo atrás, no se reflejan en cuanto a lo que son los aumentos de las cosas habituales, cotidianas, de todos los días, a la hora de ir a conseguirlas o a comprarlas en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Está cerrando una empresa por hora, una estadística que es realmente espantosa. Casi 400 personas están perdiendo el trabajo formal por día. Hay fábricas que están operando al 60% de su capacidad operativa y que se van apagando así silenciosamente. Uno se pregunta, como muchas veces afirma el gobierno, ¿todo marcha acorde al plan? ¿Este es el plan? ¿O la marcha está fallando en cuanto a lo que el plan está pretendiendo que pase? La inflación del mes pasado, 2,5. Meses anteriores, bueno, punto más, punto menos. Una inflación que nunca llegó a cero, que era la gran promesa del gobierno al cabo de 2 años de gestión, que se están cumpliendo precisamente en este tiempo. Lo que sí va camino a ser cero es el consumo. El consumo hoy no es cero, pero está cada día un poco más cerca del cero. Y entonces, para terminar esta apertura y a modo de reflexión final, uno se pregunta, ¿no? Reflexiona y piensa que sin consumo, no habrá ningún futuro que sea mejor a ningún presente. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. La mejor parrillada de Santa Fe la encontrás en Restaurante y Parrilla La Dominga, Grill & Wine. Miércoles y jueves los esperamos con nuestros menús y sugerencias especiales y con las mejores carnes y pescados para compartir todos los días de la semana. También los invitamos a disfrutar un momento diferente en nuestras tradicionales cenas de maridaje junto a prestigiosas bodegas argentinas. Los momentos especiales, vení a vivirlos en el mejor lugar de Santa Fe. Restaurante y Parrilla La Dominga, Grill & Wine, frente a la Rotonda de Guadalupe.